Bueno, muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la segunda parte de su conversatorio. Inicialmente quiero darle las gracias por su presencia y primeramente desearles paz en sus hogares. Les damos la bienvenida también al nuevo proceso de lenguaje de señas, donde buscamos romper todas las barreras de comunicación, brindándoles la oportunidad de participar absolutamente a todos. Vamos a entrar en materia. Como podíamos escuchar anteriormente, veíamos a grandes rasgos lo que es la comparación entre la circular 022 con la 036 del 2022. Ahora, en esta segunda parte, de una forma un poco más técnica, pasando del qué se va a implementar al cómo lo vamos a implementar, cada una de las fases de esta circular, ¿vale? Con sus anexos. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida al ingeniero Pedro, el cual nos va a ayudar como anteriormente lo había hecho en la primera parte. Los invito también que vean el link y nos visiten. Y bueno, bienvenido ingeniero, puede empezar con su conversatorio. El público es suyo. Ok, Cristian, gracias, muy amable. Buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a hacer esta segunda sesión respecto de la aclaración de los cambios entre la circular 022 y la circular 036. Si bien la charla pasada hicimos el contexto, vimos para qué entidades está enfocada esta circular, hablamos del anexo 2, hablamos de que esta presentación ante la Supersolidaria se va a hacer según requerimiento de ellos en 3 fases. Abordamos qué numerales de esa circular van en cada fase, las fechas estipuladas por la Supersolidaria para el cumplimiento de dicha circular. Y hablábamos de que había unas condiciones generales, hablamos de una serie de aspectos que nos pide la circular, hablamos de roles, responsabilidades, las responsabilidades del Consejo de Dirección, de la alta gerencia en estos temas de seguridad de la información. Y hablábamos de que en el anexo 2, para la fase 3, que es la fase, digamos, más extensa en términos de lo que se debe realizar, habían 2 grandes aspectos. Los aspectos de requerimientos de medios tecnológicos, y abordamos este tema, pero nos quedaba el punto, yo lo considero un poquito más álgido en términos de tiempo y de cumplimiento, que tiene que ver con los requerimientos que me hace la circular en términos propios, ya muy técnicos, de seguridad de la información. Y en ese orden de ideas, la circular habla de, perdón, de 21 puntos. En la pantalla aparecen hasta el 622, pero es que lo estoy casi que copiando literalmente de la circular, y ellos en el numeral 6.14 tienen repetido un ítem. Entonces lo dejé tal cual, pero técnicamente son 21 puntos. La idea es mencionarles que estos 21 puntos se denominan los controles en términos de seguridad de la información. Como bien lo mencionamos, la Supersolidaria, a través de este anexo, lo que quiere indicarnos e instrumentalizar a las cooperativas es que se haga en 2 grandes partes. La primera gran parte nos habla del sistema de gestión de seguridad de la información y tiene que ver con la fase 1 y fase 2. Digamos, coloquialmente hablando, es el cuerpo del esquema de ese sistema de gestión de seguridad de la información. La parte 3 tiene que ver con los controles. Entonces, la relación de la parte 1 que les estoy hablando, del sistema de gestión de seguridad de la información, hablándolo en términos de la ISO, tiene que ver con la ISO 27001. El tema de los controles tiene que ver con la ISO 27002. Estoy hablando de la versión 2013 de la 27000 en general. Estos ítems que ha dispuesto la Supersolidaria, que están en pantalla, están en relación directa con exactamente los mismos controles
que pide la la norma internacional, la ISO 27002. Claro, aquí vamos a dar el detalle. Yo sé que ya son aspectos muy técnicos. Trataré para aquellos que de pronto no tienen mucha relación con el detalle tecnológico, no hablarlo a profundidad. O sea, no vamos a hablar de las características de un firewall, su forma de configurarlo, nada de eso. Vamos a hablar de la generalidad de lo que significa para la Supersolidaria cumplir con estos controles. Entonces, vamos a abordarlos en esta hora y cuarto que tenemos para hablar del tema de estos grandes aspectos. Entonces tenemos así, perdón. El primer punto nos dice que debemos tener controles criptográficos. Cuando hablamos de criptografía, estamos hablando de técnicas y de herramientas que lo que me permiten establecer es un ocultamiento o una forma diferente de presentar la información que viaja desde un emisor hasta un receptor, llámelo humano, llámelo tecnológico. Y para que eso suceda, pues el ejemplo clásico que ustedes pueden tener a la mano es que cuando ingresan a sus equipos, ustedes digitan un nombre de usuario, que le llamamos tradicionalmente el login, y digitamos una contraseña que es el password. Normalmente cuando digito el password, ustedes siempre ven que salen asteriscos. Eso significa que ese código en ese momento se oculta, tecnológicamente hablando, se oculta, se le envía a un sistema de información para validar si eso que usted está enviando allí es lo correcto y es lo que tiene para verificar en el sistema central, y devuelve una confirmación de si es correcto, lo deja seguir; si no es correcto, pues no va a poder entrar al sistema. Entonces es una manera muy práctica y ejemplar de lo que empezamos a hablar de criptografía, siendo la criptografía un poco más compleja. Pero en ese entorno le empieza a decir a las entidades: señores entidades, ustedes deben utilizar certificados digitales que sean emitidos por un ente certificador legalmente constituido en el país. Entonces, un certificado digital es un esquema de un software, ¿cierto?, que usted va a tener que adquirir para colocarlo en algunas instancias de su plataforma tecnológica. Ejemplos de instancia: entonces, certificados digitales para su página web, para demostrar que es una página segura; certificados digitales si va a utilizar correo seguro; certificados digitales si usted quiere enviar y cifrar información de una manera segura entre dos entidades, ¿correcto? Entonces, ahí vamos hablando de que ya nos toca sí o sí tener certificados digitales. Dice, dos, las comunicaciones con terceros para la prestación de los servicios de la cooperativa deben utilizar mecanismos de encripción fuertes. Entonces, aquí no es que yo mando y mi password es 1, 2, 3, 4, 5, 6, por hablar un ejemplo también, sino ya deben haber mecanismos de que esos passwords o de que esa forma en que yo encripte la información tenga unas características que no sean fácilmente descubiertas por herramientas tecnológicas, y que me descubran fácilmente las claves o lo que yo pretendo incluir en esos archivos. Dice, utilizar herramientas que cuenten con algoritmos de encriptación, tanto para el almacenamiento como para claves de usuarios. Y este es un aspecto muy importante. Es que están diciendo: perfecto, ya tienes mecanismos de entrar a las aplicaciones, entrar a los sistemas operacionales, pero la información que usted almacene también debe contar con algoritmos de encriptación. Entonces, normalmente, cuando se hacen aplicaciones y yo tengo que guardar los passwords o guardar cierta información, yo la guardo tal cual pues la estoy escribiendo. Esto ya no es permitido. Esto se ha corregido ya hace mucho tiempo. Los proveedores pues solucionan este tipo de situaciones, pero es importante asegurarnos de que esto se esté cumpliendo, porque en algún momento de auditoría esto es muy fácil evidenciar si se está haciendo o no.
Aquí hago un pequeño paréntesis antes de continuar con los 21 elementos de control. Puede que en sus organizaciones ustedes ya tengan algunos de estos elementos, estén en el proceso de implementación de los que vamos a hablar aquí, pero de todas maneras es importante y una recomendación es que revisen de todas maneras a la luz de esta circular qué sí están cumpliendo, qué les hace falta por cumplir, qué les hace falta por adquirir. Los controles per se ayudan mucho en el tema de seguridad, pero traen implícito a cambiar aspectos como procesos, como procedimientos. Hay que hacer ciertas inversiones muy seguramente si no las tenemos para darle cumplimiento a esto, a esta circular. Entonces, para que por favor a lo largo de los otros 20 que me quedan, siempre tengan en mente, pues que si ya los tienen, no importa, hay que revisar, hay que reforzar o hay que mejorar. Listo, cierro el paréntesis ahí. Ahora, el segundo aspecto que me dice el control de la super es protección contra códigos móviles o maliciosos. En el entorno tecnológico siempre hemos escuchado la palabra del malware, ¿cierto? Y entonces los malware o los códigos maliciosos o códigos móviles es porque pues no es que estén permanentemente como parte de las aplicaciones de una compañía o de su software genérico, sino que eh, hoy aparecen, instalo un antivirus, desaparecen y no hay ningún inconveniente. Entonces, esos malware, esos software maliciosos, sin que nosotros a veces nos percatemos o no tengamos las herramientas adecuadas, pueden llegar a nuestros computadores y desde allí empezar a realizar acciones que al ojo humano o bajo si no tenemos ningún control, pues no nos vamos a dar cuenta. Entonces nos recomiendan, hombre, usted tiene que instalar antivirus. Muchos dirán, no, yo tengo antivirus en mi organización, me parece perfecto, es una muy buena medida. Hay que estar muy pendientes de esas instalaciones, es no solo que se tiene, sino la efectividad que conlleva tener esos antivirus. Los antivirus, por favor, hoy por hoy no son solo para los PCs o los portátiles. Los antivirus, sobre todo, también se aplican en los servidores o en el esquema de procesamiento central de una compañía. Ya hay inclusive, si los celulares hacen parte integral a través de un sistema con la compañía, los celulares también son sujetos de tener antivirus. Dice evitar o restringir el intercambio de CDs, memorias tipo USB y otros medios. No dice quitarlos, dice restringir. Recuerden que a través de estos medios yo también puedo, sin saberlo, tener o virus o tener esos códigos maliciosos que al momento de ellos son muy inteligentes y saben que en el momento de ingresar una USB a otra máquina, pueden desplegar automáticamente el software que ellos para lo cual fueron diseñados. Dice restringir el uso de los equipos por parte de personas ajenas a las actividades propias de la organización y gestionar sus archivos, preferiblemente bajo formatos .zip o formatos de empaquetamiento. Si ustedes se están dando cuenta, y si no lo tienen implementado, pues hay que empezar a cambiar sus procedimientos, hay que adquirir antivirus, hay que formalizar quién va a administrar, cómo lo va a administrar, qué controles voy a tener, etcétera, en este segundo punto que es algo que nos debemos cuidar mucho en el mundo tecnológico, porque la inteligencia en el desarrollo de estas aplicaciones cada vez progresa y nos permite, si no tenemos las debidas protecciones, pues que se nos cuelen por allí a nuestras bases de datos o a nuestros sistemas generales. Viene el tercer punto, que es uno de los más críticos en los que pone la super énfasis y tiene que ver con el intercambio de información. Dice, no estará permitido intercambiar información con entidades externas sin la debida autorización y o acuerdos de confidencialidad que garantice los tratamientos de información pertinentes. Aquí ya nos están haciendo un llamado de alerta. Si usted, voy a dar un ejemplo, tiene establecido un convenio con un tercero, llámese un convenio de libranza, llámese un convenio de productos, etcétera,
hay una relación contractual por algún mecanismo establecido en la organización, pues ustedes tienen, o la organización mejor, tiene que establecer esos acuerdos de confidencialidad. Entonces me dirán, no, no, nosotros ya lo tenemos. La invitación es a revisarlos en términos del esquema de seguridad de la información. Si hay que ampliar la redacción de aquellos acuerdos, habría que hacerlo. Ahí es importante entonces el asesoramiento jurídico de la compañía para establecer de común acuerdo bien esos acuerdos de confidencialidad con esos terceros. Dice, cuando se envía información sensible por correo electrónico, se debe colocar clave a los archivos adjuntos y esta debe ser informada al destinatario por un medio diferente al correo electrónico. Cuando estamos hablando de información sensible, estamos hablando de información que es para la organización de un contenido tal que nadie la debería conocer. Por eso nos mandan a cifrarla. Nos hablan del correo. ¿Y por qué hablan del correo? Porque es uno de los mecanismos de transmisión de información, digamos, más estándar y más de tipo empresarial. Lo que no debería existir es que yo mande información sensible a través de mi WhatsApp o colocar información sensible en internet porque es que yo necesito hacer la transferencia de archivo y entonces uso esas herramientas gratis que hay por allí para poner información y que otra persona entre y la descargue. Eso técnicamente funciona, pero a nivel de seguridad no es nada recomendable. Acá viene un tercer punto que es muy importante. Dice, los empleados de las organizaciones y de las empresas aliadas deben estar cubiertos con acuerdos de confidencialidad y por lo tanto serán responsables de la entrega de información no autorizada. Entonces aquí la super ya le está diciendo a las organizaciones, venga, esto no es solamente responsabilidad de la alta gerencia o del gerente de tecnología o del gerente encargado del manejo de información en la compañía. Aquí ya está involucrando a todos los colaboradores de la organización, como a través de ese acuerdo de confidencialidad. Entonces esto ya no queda en responsabilidad exclusiva de unos, sino aquí ya es de todos en la organización. El trabajo que habría que hacer, si no lo han hecho o verificarlo, es que ahora debe haber un adendum, un otro sí dentro del contrato laboral, incluyendo esos acuerdos de confidencialidad y muy seguramente con la exposición de los esquemas, digamos, disciplinarios que deberían contemplar esos acuerdos de confidencialidad. Entonces, ahí hay un trabajo no menos importante, pero que a la hora de responder, ya nosotros como colaboradores también tenemos que responder frente a los hechos de divulgar información que no esté autorizada. El otro punto dice, en caso de ser necesario el envío y la recepción de información confidencial con terceros contratados, se debe proteger con mecanismos de cifrado fuerte, que es una relación con el punto número A. La información sensible disponible al público a través de sitios web debe estar protegida por sitios seguros y adicionalmente con usuario y clave de acceso. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran publicar, ya sea a través de páginas web, a través de sus apps o a través de algún mecanismo en el cual los usuarios quieran, desean y puedan entrar, pues ya le está diciendo qué debe hacer usted ahí. Entonces debe tener certificados, debe estar protegida, debe utilizar los mecanismos de encripción, debe asegurar la encripción en el almacenamiento de esa información. Aquí, como lo expusimos en la charla anterior, pues como estos son elementos visibles, ¿cierto? La web, las apps, pues aquí los conceptos de confidencialidad, de acceso o de disponibilidad y de integración deben estar a la orden del día. Uno de los temas álgidos en el fraude de información es, por ejemplo, la suplantación de las páginas web o de injerencia en cambiar a través de esas páginas web información que yo tengo. Y una forma de ayudarnos es con todos los temas de seguridad. También nos dice la comunicación con entidades externas para el intercambio de información crítica
se debe hacer a través de canales dedicados con mecanismos de seguridad como lo son las VPN o Web Services y debe ser configurado por personal de la empresa. Hay dos connotaciones importantes en este punto. No, es que yo tengo mis canales y yo salgo por internet. Aquí hay que asesorarse muy bien del área de tecnología o del asesor, porque una cosa es en el mundo tecnológico y de seguridad tener canales dedicados y otra cosa es tener canales no dedicados. Un canal dedicado es única y exclusivamente para la entidad con quien el tercero de comunicaciones le va a proveer el enlace de comunicaciones bajo unas garantías de encriptación por hardware o por software y demás. Y otra es un canal no dedicado de banda ancha, como puede ser un canal de internet, en donde a través de ese canal pues viaja la información combinada con diferentes informaciones de otros lados. Y el hecho de tener VPNs, pues obviamente, incluido aquí el ejemplo de la pandemia, pues todos nos mandaron a trabajar, a las empresas de tecnología, perdón, a las cooperativas les tocó empezar a dar permisos para trabajar allí y pues las VPNs hay de carácter, no todas las VPNs son de carácter seguro, hay que asesorarse para saber qué tipo de VPNs son las que me van a dar los grados de encripción para poder entrar a una organización. Me dice la información que viaja entre las oficinas y los sitios centrales de las entidades, en el caso de tener sucursales, deberá estar cifrada usando hardware de propósito específico o software o una combinación de los anteriores. Dice, para las cooperativas de ahorro y crédito, el hardware o software empleados deberán ser totalmente independientes o separados de cualquier otro dispositivo o elemento de procesamiento de información, de seguridad informática, de transmisión y o recepción de datos. Aquí lo que les está mandando un mensaje muy claro a las organizaciones es que ahora, ya sea usando software o hardware, yo debo tenerlos por lo menos para cifrar mi información en el manejo y en la interacción con esos terceros. Ah, que yo tengo un firewall y que ese firewall, como es una máquina, un elemento traducido cortafuegos, que me ayuda a proteger la seguridad de la organización y que con esa máquina y con la configuración de esa máquina lo tengo todo, hay que evaluar muy bien si realmente con eso es suficiente a la luz de esto que me está pidiendo la Super Solidaria. Dice, es responsabilidad de los dueños de la información crítica o sensible no dejar copias impresas o documentos físicos en lugares de fácil acceso a personal no autorizado. Y aquí yo ampliaría un poquito el concepto, no es copias solamente físicas, sino también de carácter digital. En algunas compañías utilizan, venga, es que yo tengo un directorio temporal o para compartir información y empezamos a través de ese directorio a dejar allí información que muy seguramente es sensible y pues como todo el mundo tiene acceso a ese directorio, pues puedo empezar a tener inconvenientes con fugas de información. El último que nos dice en los contratos o acuerdos de servicios se incluyen los requisitos y condiciones requeridas para el intercambio de información, que es un tema ya de detalle contractual. Viene el otro punto que es el de respaldo de la información. Cuando hablamos de respaldo de la información, en términos generales, lo que me están diciendo es, venga, tenga mecanismos de en donde usted hace el respaldo de toda la información de la compañía. Y le dicen el literal a las copias de seguridad deben estar enfocadas a los datos, a las aplicaciones, a los sistemas, a los programas, a los servidores, a los equipos de escritorio, portátiles. Es decir, usted debería tener elementos que si en esos dispositivos hay información sensible para la compañía, usted debe tener un backup, un respaldo de esa información. También me dice, mire, debe garantizar que los medios de respaldo estén físicamente protegidos, asegurados al menos al mismo nivel que los datos operacionales. Y aquí el ejemplo es clásico. Venga, ¿ustedes hacen backup? Sí, estoy dando un ejemplo. Sí, sí, ¿y en dónde lo tienen? No, acá en este disco duro externo, en disco tipo USB. Ah, perfecto. Y bien, ¿y en dónde lo guarda? No, lo guardo aquí en el cajón de mi escritorio.
Ese tipo de escenarios, pues obviamente a la luz de seguridad, pues no son permitidos porque no están físicamente protegidos. Usted me puede decir, no, es que yo le echo llavecita, pero pues técnicamente frente a un tema de desastre, pues esto no es permitido. Dice, las copias de seguridad deben almacenarse en ubicaciones adecuadas, protegidas contra desastres físicos y acceso indebido. Entonces, punto B y punto C van muy relacionados. Y se debe implementar un procedimiento para probar de forma regular las copias generadas y así garantizar su integridad y funcionalidad al momento de una restauración. Ustedes hacen backup, sí, todos los días. Si tienen un mecanismo, sí, tiene el procedimiento, bueno, hay que actualizar el procedimiento. Y cada cuánto hace una verificación de que ese backup le quedó a usted bien hecho. No, muy seguramente cuando lo necesitemos. Y ahí es la invitación que nos hacen para empezar a procedimentar este tipo de acciones. Viene otro punto que nos piden y es la sincronización de relojes. La Super dice, todos los equipos, servidores, switches, equipos de cómputo, circuito cerrado de televisión o todos los dispositivos de carácter tecnológico que con que cuente la empresa se deben sincronizar a la hora legal colombiana. Eso significa que de alguna manera van a tener, si no lo han hecho, implementar los procedimientos para que toda su plataforma tecnológica esté sincronizada. Algunos me decían, no, pero es que yo tengo eso en el cloud y el cloud está sincronizado. Sí, pero ¿y los suyos? Los que tienen sus propios data centers también tienen que hacerlo y también tienen que estar sincronizados con aquellos que tengan el cloud. La super le dice, se debe garantizar por medio de seguimiento y con el respectivo indicador el cumplimiento de la correcta sincronización de la hora según lo expuesto en el numeral 14 del artículo 6 del decreto tal con apoyo del Instituto Nacional de Metrología. ¿Por qué es importante la sincronización de relojes? No solo por cumplir la norma, sino para efectos de trazabilidad y para efectos de transacciones electrónicas o digitales, es indispensable que en esa trazabilidad las operaciones o las transacciones tengan una secuencia lógica en el tiempo. Entonces, cuando yo no tengo sincronizados los relojes de mi plataforma, pueden presentarse casos en donde voy a dar un ejemplo, a las 10:56 y 40 segundos inició una transacción, un retiro, por ejemplo, en un cajero, si ese fuese el caso. Entonces va a las 10:56 y tantos segundos, hace el retiro. Pero si usted va y mira esa transacción ya en el log de transacciones, en el software de su entidad, de pronto aparece que está a las 10:50, como que unos minutos antes. Eso no tiene ninguna presentación ni lógica. Y eso se presta para confusiones en términos de seguimiento de las transacciones. En el sector bancario es tan importante esto a la hora de cuando se presentan los fraudes, de tener la traza exacta con los tiempos o las horas y fechas de las transacciones realizadas, siempre y cuando esa sincronización de relojes esté funcionando perfecto. Si no, allí van a tener problemas. Nos hablan de otro punto que se llama los controles de acceso. Dice, se aplica a todas las formas de acceso a las instalaciones de la organización y para aquellas que sean denominadas críticas. Aquí hablan esencialmente de un acceso físico, pero también cuando dice a todas las formas, también hablamos de algo de los accesos lógicos. Entonces, por eso es que yo debo mantener una regulación o una instrumentación frente a mi login y mi password para poder entrar a la organización. Y nos da cinco aspectos para ese control de acceso. Dice, el acceso a las instalaciones que opten por el uso de aplicaciones por medio de software de control de acceso, biométrico o tarjeta, deben definir sus responsables y el debido tratamiento de datos personales, ley de tratamiento de datos personales, conforme a lo dispuesto a la ley 1581.
Entonces, esto no solamente es el control de acceso físico, biométrico, con el dedito, con la tarjeta, sino que tiene ya implicaciones de cumplimiento 1581. Dice, el acceso de todo el personal, incluyendo a terceros, a los data centers o centros de cómputo, o a los centros de cableado, o a los centros críticos, por ejemplo, cuando me van a arreglar los enlaces de comunicación y demás, debe estar restringido y solo se puede acceder a través de la autorización correspondiente. Entonces, allí toca procedimentar cómo es que se hacen esos accesos, dejar las evidencias, porque es un elemento clásico cuando un revisor va a hacer una auditoría y es lo primero que pregunta. Y si no encuentra una traza, un procedimiento, pues ahí vamos a tener inconvenientes. Para preservar la seguridad de los equipos de los servidores y equipos de comunicaciones y en general todos los dispositivos en los data centers, los centros de cableado y armarios deben permanecer cerrados. Esto no es puerta abierta, debo tener los mecanismos de seguridad. Ejemplos, no es que en mi cooperativa pues no tenemos todo eso tan actualizado y de pronto hay con una llavecita. Hay que reevaluar de qué tan seguro es ese mecanismo para darle cumplimiento. Me dice si requiere el uso de cámaras de circuito cerrado de televisión u otros mecanismos de control de acceso como proximidad. Se debe supervisar el acceso físico de personas a áreas críticas o que resguarden información confidencial. Y aquí vuelve el mismo tema. Todo esto se trata de procedimentar, de controlar, de saber qué se está haciendo y qué se está permitiendo. Cuando llegan personas muy queridas a la organización, entonces me dice, se debe implementar controles físicos que impidan el acceso a conexiones o puntos de red de acceso público. Esto incluye limitar el acceso físico a los puntos de acceso inalámbricos, dispositivos de telecomunicaciones, manuales, hardware de redes o comunicaciones y líneas de telecomunicación. En pocas palabras, también dando un ejemplo, si yo llego a una entidad y entonces hay un Wi-Fi y pido deme la clave y entro, pues si tengo la debida autorización es viable, pero si no, pues eso no se debe permitir. Y más aún, muy seguramente lo hablaremos ahorita en el otro punto, todo ese tipo de redes hay que saberlas segmentar, crear un concepto técnico que se llaman las VLAN, que son redes virtuales y que se deben configurar para poder dar este tipo de acceso. Mire, hablan también en esta circular respecto de un concepto de teletrabajo. Y esto de pronto ya se nos hace muy parecido a lo que hemos vivido durante esta pandemia. Dice la super, teletrabajo significa que los equipos de información y comunicación, está hablando de equipos de hardware, se utilizan para permitir que los empleados realicen su trabajo fuera de la organización. Esto incluye el uso de teléfonos móviles, tabletas y similares fuera de las instalaciones de la organización. Por lo cual, dice, el acceso remoto a los servidores que se encuentran fuera de las instalaciones de la empresa deben estar o debe ser autorizado por el comité de riesgos o quien delegue la gerencia general. Mire que aquí ya nos dan más herramientas para cambiar nuestros procedimientos y para estar pendiente. Dice, las áreas de trabajo remoto que autorice la organización fuera de su sede principal deben cumplir con todas las políticas y controles del sistema de seguridad definido para proteger la información que viaje en ellos. Fíjense que nos habla, debe cumplir con todas las políticas. Luego eso nos retorna a que en la primera fase, cuando yo definí las políticas de información, ahí debo contemplar este tipo de aspectos. Y cuando nos habla de controles de seguridad, nos habla que dentro del esquema de gestión del sistema de gestión de seguridad de la información, yo debo implementar estos temas. Para el teletrabajo, dice también, el personal de infraestructura de informática y tecnología son los responsables de proporcionar el servicio de acceso. Ya será la organización la que define cómo y quiénes van a ser estas personas. Quise colocar aquí porque se presta mucho a veces a confusión el trabajar desde la casa
con el concepto de teletrabajo. El concepto de teletrabajo ya está reglamentado en Colombia a través de la Ley 1221 del 2008, con su decreto reglamentario 0884, y dice, el teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de información y comunicación. Luego, hablar de teletrabajo y hablar de acceso remoto son cosas parecidas, pero no iguales. El teletrabajo ya tiene una connotación de contrato laboral, un esquema de funcionamiento de contrato laboral que es recomendable que en sus organizaciones pues profundicen, perdón, más sobre esta ley y se trabaje realmente sobre estos conceptos. Lo otro es un tema muy puntual que es el acceso remoto, que también debe ser seguro, que debe estar regularizado, que debe estar procedimentado para saber a quién se les da la autorización. El acceso a las redes Wi-Fi. Dice, el acceso a las redes inalámbricas por parte de los empleados a través del esquema Wi-Fi se debe realizar con autenticación de usuario y contraseña, independientemente de la herramienta que se requiera utilizar para controlar el acceso. Entonces, esto no es que, como pasa en algunas organizaciones, cogen los teléfonos móviles personales, pues como ahí yo me puedo conectar a una Wi-Fi, entonces habiliten la Wi-Fi y entro directamente. No, me están diciendo todo esto tiene que regularizarlo y procedimentarlo. Las redes Wi-Fi para asociados o visitantes se debe realizar mediante accesos independientes y por redes lógicas independientes a las redes corporativas. Esto se hace en función de evitar fugas de información, acceso indebido, conexión de malware, cosas de ese estilo. Luego, las organizaciones, las empresas, deben definir cómo es que va a ser su esquema de arquitectura para el tema de las redes Wi-Fi, ¿sí? Yo sé que hay limitaciones, que a veces uno quisiera que eso fuera simplemente el clic y funcione, pero una vez dada esta regulación, pues nos va a tocar ponernos más juiciosos a segmentar las redes, a hacer unas redes virtuales o VLAN para que solamente a ciertas cosas que yo quiera, la gente que llegue o los visitantes que lleguen puedan acceder a cierta información. Ah, que es que yo quiero ser muy generoso con mis asociados y cuando lleguen a mis oficinas darles acceso a Wi-Fi. Perfecto, eso lo pueden hacer, pero hay que regularizar y técnicamente hay que reconfigurar sus redes para cumplir con este mandato y evitar problemas de seguridad. Aquí viene otro aspecto muy importante que me dice la super y le llaman ellos aspectos no permitidos. Y dice, los aspectos no permitidos deben quedar contenidos en políticas, me devuelve a la fase 1, en principios o procedimientos, fase 1, manuales y de ser conocimiento para todos los funcionarios de la organización. Y coloca entre ellos, luego, unos mínimos cumplibles y otros que tendrá que, muy seguramente, a conveniencia de la organización, adicionar a estos. Dice, transmisión de contenido fraudulento, difamatorio, obsceno, ofensivo o de vandalismo, insultante o acosador, sea este material o mensajes. Esta frase es muy importante porque las organizaciones deben cuidarse y sobre todo, como ya vimos, los funcionarios en sus acuerdos de confidencialidad van a tener que tener en cuenta, perdón, este tipo de accesos no permitidos. Luego, esto ya no es que yo por mi celular y por mi WhatsApp y que porque esto es personal, dentro de la empresa empiece a hacer todo, evadir o contemplar hacer contenido fraudulento, mandar cosas obscenas, invitación al vandalismo, etcétera. Ojo con eso. Aquí ya nos pusieron un poquito de control y entonces ahora me tengo que tener cuidado en mis chats corporativos, en mi correo electrónico, en el manejo de mis archivos, etcétera. También no es permitido interceptar
recopilar o almacenar datos de terceros sin su conocimiento y consentimiento. Y aquí, importantísimo estar pendientes de la ley 1581 y su cumplimiento. No es permitido escanear o probar la vulnerabilidad de equipos, sistemas o segmentos de red. Entonces, hay proveedores o hay terceros, mejor para no hablar de proveedores, o gente que es inescrupulosa y como yo le di acceso vía Wi-Fi porque no lo tengo regularizado, me empieza a hacer escaneo. Escaneo es empezar a buscar cosas, a ver qué encuentro en la red de esta empresa. Eso no está permitido. No menos importante, y esto es para que si lo tienen en cuenta, perfecto, pero hay que normalizarlo. Dice, no está permitido enviar mensajes no solicitados. Eso significa, en términos de correo electrónico, no está permitido el spam, no está permitido enviar a otros virus o ataques internos o externos. Les recuerdo que cuando me hablan de enviar mensajes con virus o ataques internos o externos, ya la connotación en términos de seguridad es mucho más amplia. Aquí ya esto se puede llegar a configurar en un delito cibernético y eso está regularizado por la ley y eso es un, vuelvo y reitero, es un delito con el cual hay que tener mucho cuidado cuando yo me permito o permito que esto suceda dentro de la organización. Dice, no está permitido obtener acceso no autorizado a equipos, sistemas, programas, tanto al interior de la organización como fuera de ella. Tampoco se podrá utilizar el Wi-Fi para obtener, manipular y compartir cualquier archivo de tipo musical, filmográfico y sin tener los derechos de propiedad intelectual. Recomendable. A veces nos fascina bajar de internet cosas que porque creemos que están en internet no tienen derechos de autor. Entonces aquí también nos están invitando, ojo, el derecho de autor, tema de propiedad intelectual, es incumplirlo es un delito. Entonces hay que meternos en ese cuento. No está permitido dañar equipos, sistemas informáticos o redes o perturbar el normal funcionamiento de la red. Ser usada con fines de lucro, actividades comerciales o ilegales, por ejemplo, el hacking. Ser utilizado para crear y o colocar un virus informático o malware en la red. En este concepto, el dañar los equipos, los sistemas informáticos o las redes se puede también convertir y configurar en un delito cibernético. Entonces, tenemos que tener los controles para evitar esto. No está permitido transmitir, copiar y descargar cualquier material que viole cualquier ley. Ah, que es que no sabía de la ley. Aquí la ley dice que el desconocimiento de ella no me impide tener que cumplirla, ¿cierto? Entonces, tengo que instrumentar, tengo que dar a conocer, tengo que capacitar al interior de la organización qué leyes yo podría a través de la tecnología estar incumpliendo y muy seguramente metiéndome en un lío. Cuando dice transmitir, copiar y descargar, dice esto incluye entre otros material con derecho de autor, que es lo que les he dicho, pornografía infantil, a veces caemos muy seguramente en esto sin darnos cuenta, material amenazante u obsceno o material protegido por secreto comercial o patentes. Creo que con esto nos estamos dando cuenta de que el tema de seguridad ahora va a tener una relevancia porque nos están diciendo, señores, cosas que ustedes de pronto no las tenían muy claras, ya nos están dando claridad. Y hasta ese punto 6.9 creo que es súper básico todo este concepto de manejo de seguridad. Ahora viene otro punto y me dice prestación de servicios por terceras partes. Sea que usted contrate por una labor pequeña, mediana, grande, de poco tiempo, mucho impacto, acceso a sus oficinas, acceso a sus sitios, dice. Cuando la organización requiere ese tipo de contrataciones, debe como mínimo, primero, firmar el documento de acuerdo de confidencialidad antes de iniciar la prestación del servicio. Elaborar los contratos o acuerdos de prestación de servicios donde se especifiquen claramente las condiciones. Bueno,
la mayoría lo hacemos. Cuando existan cambios en los servicios que presten las terceras partes, estos deben ser documentados e incluidos en los acuerdos de servicios, de servicios o contratos. Y la organización realizará auditoría. Cuando habla de la organización, soy yo cooperativa, debo realizar auditorías a esos terceros para evaluar la seguridad de la información y como mínimo se evaluarán integridad, disponibilidad, confidencialidad y calidad de servicio. Ya me pone una tarea adicional, no es solo contratar al tercero y confiar en el tercero. Ya va un paso más allá para que ese tercero, cuando esté haciéndome el desarrollo de esos contratos, pues a través de su incumplimiento no me permita que yo también incumple. O mejor, si a través de sus debilidades de seguridad y las mías, entonces vamos a tener un serio problema en la organización. Entonces, el mundo de la contratación, pues ahora hay que verlo con otros ojos a la luz de esta circular. Y me dice, venga, cuando usted tenga problemas de seguridad, hay que tener en cuenta lo siguiente. Dice, existen varias categorías de incidentes de seguridad que se pueden llegar a presentar dentro de las cuales se encuentran accesos no autorizados, código malicioso, denegación del servicio, escaneos, que ya hablamos, mal uso de los recursos tecnológicos. Me voy a concentrar, esto ya lo hemos visto, este como que recoge un poco de los conceptos que ya hemos visualizado. Este que dice mal uso de los recursos tecnológicos, dice, esta categoría agrupa los eventos que atentan contra los recursos tecnológicos por el mal uso y comprende mal uso y o abuso de servicios informáticos internos o externos. Y en los internos y en los externos hay que cuidarnos como colaboradores en acatar las disposiciones de las políticas. Violación de las normas de acceso a Internet. Mal uso y abuso del correo electrónico de la organización. Recuerden, esto es una pequeña ejemplo, nosotros como empleados de una organización, cuando se nos asigna correo, no puedo a través de ese correo utilizarlo para beneficio propio o para hacer mis propios envíos de información. Eso no es adecuado, no es permitido. Violación de las políticas, normas y procedimientos de seguridad informática establecidas para proteger la información. Entonces, cuando me dice el tema de violación de políticas y todo lo que acaba de mencionar, significa que me está diciendo, señores, ustedes tienen que generar sus esquemas disciplinarios cuando se presenten este tipo o se identifique el incumplimiento de un tema no permitido dentro de la organización. Dice, es deber de todas las organizaciones reportar un incidente de seguridad tan pronto lo detecte o se sospeche de él, aplicando el procedimiento interno definido para tal efecto. Y eso nos cobija a todos porque eso muy seguramente está incluido en el acuerdo de confidencialidad. Adicionalmente, si estos desencadenan en fraudes para la organización, se deberán poner en contacto con las entidades encargadas para la investigación y sanción de estos hechos, denominados delitos informáticos, así como informar tal situación a la Superintendencia de la Economía Solidaria. Entonces, antes nos pasa, no, es que un malware o es que me hicieron una suplantación, un phishing en la página y yo soluciono eso técnicamente. No, no es solamente eso. Ahora ya tengo que hacer una serie de reportes, sobre todo a estos dos entes, al tema de la Supersolidaria y a los entes judiciales o de policía respectivos sobre qué le está pasando a la entidad. Ya tendremos más que hacer ahí. Viene otro punto que me dice divulgación de información. Dice, diseñar procedimientos para dar a conocer a los asociados, usuarios y funcionarios los riesgos derivados del uso de los diferentes medios y canales. Punto muy sencillo. Y lo que quiere decir con esto es que usted como empresa debe garantizar a través de esos medios cuáles son esos riesgos de seguridad. A título de ejemplo, muy seguramente si ustedes son usuarios o ya lo están haciendo, pero si son usuarios de una entidad bancaria,
A veces nos llegan por ahí tips de seguridad, mire, cuide sus passwords, cuide sus claves, tenga en cuenta esto, tenga en cuenta lo otro. Esos son esquemas de divulgación. ¿Qué tiene que hacer la organización? Pues organizar al interior, dentro del sistema de gestión de seguridad de la información, un esquema o un plan de comunicaciones para estar informando a sus asociados respecto de los problemas o posibles riesgos de seguridad. Viene un aspecto muy importante que se llaman los inventarios de activos. Dice, las empresas deberán contar con un inventario de los activos de la información especificando como mínimo los siguientes aspectos. Datos digitales, información de la empresa, software, infraestructura, seguridad física, relaciones comerciales y responsables de los activos. Pero, ¿qué es un activo de información? Un activo de información, de acuerdo a la ISO 27000, son aquellos medios, mecanismos, herramientas, dispositivos a través de los cuales yo almaceno o tengo allí información sensible para la organización. Ejemplos, un archivo es un activo de información, si tiene información sensible para la organización. Un computador, una PC, un portátil en sí es un activo de información porque allí reside información de la organización. Un servidor, una tablet, mi teléfono. Entonces, las entidades están llamadas a hacer sus inventarios de activos de información. Por eso nos manda a que debamos tener ese inventario. ¿Para qué? Para que a través de un proceso y procedimiento detallado se mantenga ese inventario y unas condiciones razonables, completas, precisas y actualizadas para saber qué pasa con esos activos de información, en dónde van a estar, quiénes los van a manejar, qué cambios hay a través de esos activos de información, qué riesgos se incurre con esos activos de información. Entonces, este es un trabajo amplio que tienen que realizar las organizaciones en identificar dentro de ella todos esos activos de información. Para aquellas entidades que manejan lo que conocemos como POS o de otra manera software o hardware en los puntos de venta, aquí doy ejemplo de los PINPAD, también da una regularización y dice, por ejemplo, la lectura de tarjetas solo deberá hacerse a través de las lectoras de los datáfonos y los PINPAD cumpliendo con los estándares de PCI. Ya he hecho algunas preguntas, perdón, frente a esto y algunos me dicen, no, eso como es de la entidad, eso me lo responde allá la entidad. No. Recuerden que las responsabilidades del POS son mías, así que yo tenga esto contratado con un tercero y ya hablamos algo de los compromisos de los terceros. Cuando me habla de cumplir con estándares, entonces las entidades que manejen tarjetas débito, crédito, aparte de los estándares de la ISO 27000, para poder prestar servicios con tarjetas, es indispensable que tengan conocimiento de qué significa la norma de PCI DDS. No porque yo adquiera el servicio con un tercero, tengo que desconocer qué va a pasar con eso. El banco muy seguramente pues está dando mayor cumplimiento de estos servicios porque pues es un aventajado en términos de seguridad y de cumplimiento para las marcas internacionales estilo Visa, Mastercard, etcétera. Entonces también me compete a mí saber de qué se trata eso. Y le dice, los administradores de tecnología son los responsables de validar automáticamente, no manual, sino automáticamente, la autenticación del datáfono que se intenta conectar a ellos, así como de garantizar que los canales de comunicación se encuentren con los debidos controles criptográficos descritos en el presente documento. Entonces aquí ya empiezan a haber mayor aplicabilidad de eso que estábamos viendo a este tema de estos posts. Establecer procedimientos y velar porque la información confidencial de los asociados y de los usuarios no sea almacenada o retenida en el lugar en donde el post está siendo utilizado para reducir la posibilidad de que terceros puedan ver la clave digitada por el asociado o usuario.
Entonces, más elementos para seguridad. En el punto 616 me habla de los temas de call center, contact center y me da instrumentos para poder manejar esto. Entonces dice, los centros de atención telefónica deberán cumplir como mínimo con los siguientes requerimientos, dando cumplimiento al tratamiento de datos personales. ¿Cuáles son esos mínimos? Destinar un área dedicada exclusivamente para la operación de los recursos necesarios en la prestación de ese tipo de servicios. Se deberá tener controles físicos y lógicos, hardware y software, que impidan el ingreso de personas no autorizadas. Se deberá impedir el ingreso de dispositivos que permitan almacenar o copiar cualquier tipo de información o medios de comunicación que no sean suministrados por la entidad. Entonces, en este tipo de call center, ya sea que me lo preste un tercero, lo haga directamente en la organización, pues el uso de celulares, USBs, acceso a internet, correos electrónicos, eso está totalmente prohibido. Por eso dice que se debe cumplir mínimo con garantizar que los equipos destinados a los centros de atención telefónica solo serán utilizados en la prestación de ese servicio. O sea, si yo tengo un medio, un equipo, no puedo estar cogiendo ese equipo, que es portátil, entonces venga, media mañana lo uso en call center y otra media mañana en los trabajos funcionales de la empresa u operacionales. No, eso no está permitido. Y dice, en los equipos usados en los centros de atención telefónica no se permitirá la navegación por internet, el envío de recepción de correos, bla, bla, ya les había comentado eso. Entonces, es clarísimo. Ahora me habla para las transacciones por internet. Recuerden que una transacción es una operación digital que tiene como finalidad afectar una información. ¿En qué sentido? Si yo hago una transacción de compra, pues generar un pago, recibir un producto. Si hago una consignación, afectar mis estados de cuenta en el sentido que me incrementan los valores, o si hago un retiro. Todo eso significan transacciones electrónicas. Entonces, dice, las entidades deberán como mínimo cumplir con implementar los controles descritos en los algoritmos y protocolos necesarios para brindar una comunicación segura. Realizar, y este es importante, realizar como mínimo 2 veces al año una prueba de vulnerabilidad y penetración a los equipos, dispositivos y medios de comunicación usados en la realización de transacciones por este canal. Sin embargo, cuando se realicen cambios en la plataforma que afecten la seguridad del canal, deberá realizarse una prueba adicional. Esto debe ir acompañado de su respectivo documento de control de cambios. Para aquellos que de pronto no saben muy bien, cuando nos piden esto, es que se contrata un tercero especializado que a través de una serie de software tratan de manera ética entrar a sus organizaciones en el sentido de entrar a sus servidores, a sus máquinas y de manera controlada tratar de identificar dónde tienen problemas de seguridad o huecos de seguridad. Y ahí se desprende una tarea enorme, porque si yo no tengo una gestión adecuada de mis servidores o de mis sitios web o de mis sitios de app, puedo encontrar que los sistemas pueden estar desactualizados y con ello tener bastantes huecos de seguridad. Entonces, por eso la super dice, oh, hágame esto, identifique dónde está el problema, solucione el problema y vuelva y haga un escaneo para saber que eso quedó corregido. La noticia es que toca hacerlo mínimo 2 veces al año. Esto, abriendo un paréntesis ahí, pues esto requiere la contratación de un tercero, o sea, recursos económicos para desarrollar este tipo de actividades. Cierro. Dice, promover y poner a disposición de sus asociados mecanismos que reduzcan la posibilidad de que la información de sus transacciones pueda ser capturada por terceros no autorizados durante cada sesión. Esto lo que significa es a lo largo tener canales encriptados, seguros, con medios de identificación para que las transacciones sean lo más seguras posibles. Establecer el tiempo máximo de inactividad, después del cual se deberá dar por cancelada la sesión, exigiendo un nuevo proceso de autenticación para realizar otras operaciones. Es muy importante, en muchas organizaciones, por ejemplo, le dan acceso a los usuarios a través de su portal virtual
para conocer sus saldos, hacer cierto tipo de actividades. Y si a esto no le ponen un tiempo de duración de esas transacciones y lo dejan abierto, por allí pueden existir problemas de seguridad. Entonces, las sesiones no pueden quedar abiertas. Primero hay que cerrarlas. Que yo no estoy trabajando, fíjense ustedes en algunas entidades bancarias, si ya son usuarios, usted hace una transacción a través de su portal web. Si usted no reacciona, no mueve el mouse durante 30 segundos o algo, le está llegando un mensaje en donde muy seguramente se cerrará su sesión. Todo eso hay que implementarlo. Informar al asociado al inicio de cada sesión la fecha y hora del último ingreso a este canal. Entonces aquí ya nos mandan, para aquellos que no lo han hecho, cuando yo doy esos accesos por la página web, por el app, informar, colocar en presentación esto que ya me están diciendo. ¿Por qué? Porque eso es un mensaje para el usuario indicándole que usted realmente sí estuvo, para que él verifique allá en su memoria si sí estuvo o no estuvo y empiece a tomar acciones sobre eso que le están informando. Implementar mecanismos que permitan a la organización verificar constantemente que no sean modificados los enlaces de sus sitios web, ni suplantados sus certificados digitales, ni modificada indebidamente la resolución de algo que se llaman los DNS o servidores de nombre de dominio público. Esto, así que lo tengamos contratado, nos toca tener a alguien que nos ayude a verificar que por lo menos en Internet estamos seguros. Ya hablé del tema de análisis de vulnerabilidad, que nos pide por lo menos 2 veces al año. Yo creo que podemos seguir. En seguridad física y del entorno, que es uno de los puntos claves dentro de ISO 27000, dice, la empresa debe implementar una política para prevenir el acceso físico no autorizado, el daño y la interferencia a la información y a las instalaciones de procesamientos de información. Para ello, la política debe contemplar como mínimo. Entonces, cuando me dicen la política, recuerden la primera fase. Yo debo tener una política. Pero mire, estamos en la fase 3 y me dice, oiga, usted debe incluir allá estudios acerca de si las instalaciones se encuentran en una zona de riesgo. Y aquí muy seguramente ha enfocado a riesgo sismográfico, riesgo de frente a temas de seguridad policial, por ponerle un nombre, seguridad física del entorno. Entonces hay que mirar eso. Se definen los perímetros de seguridad en edificios, oficinas, redes, habitaciones, armarios, etcétera. Tipos de construcción en la cual se ubican los activos de información de la empresa, especificando la seguridad con la que cuenta el techo, el exterior, las paredes, etcétera. Controles físicos a todos los puntos de acceso externos adecuadamente protegidos con control de acceso no autorizado. Controles implementados a puertas y ventanas para determinar su nivel de seguridad ante algún tipo de intención de violación. Monitoreo a los puntos de acceso con cámaras. Pruebas programadas al sistema de detección de intrusos de la organización. El otro aspecto importante son las instalaciones y los suministros. Y me dice, la organización debe proteger los equipos contra fallas de energía y otras interrupciones en sus instalaciones. Entonces ahí nos habla ya de algo muy puntual, que son el tema de las UPS, el tema de nuestros circuitos eléctricos, que yo debo tener un plan de mantenimiento y no que esperar a que la UPS se apague y me deje todo por fuera, que hayan unas certificaciones realmente o que las construcciones de sus circuitos eléctricos obedezcan a la normatividad actual, no a la de hace muchos años. Contar con sistemas de aire acondicionado. O sea, me está hablando mucho de lo que yo debería tener un data center controlado, mis aires acondicionados, la refrigeración, la temperatura, si le está dando calor, cómo estoy controlando eso. Una serie de que para el Ingeniero. efecto práctico hay que hacer todo un procedimiento de caras a esto. Ingeniero. Ya estamos por terminar. Sí, ya estamos por terminar. Dime, Fernanda. Ah, perfecto, listo. Es que tenemos una manito levantada y tenemos dos preguntas en el chat. No sé si desee darle la palabra a la persona que tiene la manito Si levantada. gusta, sí, dame un segundito. Si gusta, termino este punto y procedemos al siguiente. Perfecto. En este punto me dice planificación e implementación de la continuidad de la seguridad de la información. Y no me voy a extender allí.
Recuerden que la circular 22 del 2020 de diciembre nos habla en el literal 434 de que las entidades deben implementar un plan de continuidad de negocio. Ahí me habla de continuidad de todo el negocio. Sin embargo, en este punto, en el 621, me habla de los, en términos de continuidad del negocio por efectos de seguridad, porque la seguridad se convierte en un riesgo explícito, claro, el cual yo debo abordar. Entonces, cuando me habla aquí y me da más de 10 aspectos que debo tener en cuenta, me lo está hablando en el entorno de la continuidad del negocio, eso que voy a hacer allá, pero en función de esa seguridad. Entonces me dice determine requisitos mínimos, elabore un plan de continuidad, haga un diseño de alta disponibilidad para sus temas de tecnología, redes y procesos críticos, identifique el impacto potencial de los incidentes de tecnología. Aquí específicamente, ahí lo dice ahí, realizar el DRP. DRP es por sus siglas en inglés de Disaster Recovery Planning, o sea, genere un plan de recuperación ante desastres tecnológicos para validar el nivel de respuesta de la organización. Cuando me habla de continuidad y me dice que planes definidos para restaurar servicios tras una interrupción, pues me habla de todos los conceptos de continuidad. Aquí leyendo rápidamente, deberá contar con un método de pruebas de plan de continuidad, de establecer la frecuencia con la que se llevará a cabo las pruebas, etcétera. Me habla de todos los conceptos de continuidad, porque pues si yo no quiero manejar el de continuidad de negocio, que lo voy a hacer por cumplimiento, pues me da una idea desde seguridad que se debe hacer. Entonces, recuerden, estos son los 21 aspectos. Bueno, me habla de reutilización y eliminación segura de equipos. Cuando ustedes vayan a entregarle a un funcionario un equipo nuevo, deben garantizar que la información fue borrada adecuadamente. No es el delete, no es el format solamente, sino hay una eliminación correcta de los archivos dentro de un equipo, o cuando van a hacer una destrucción por ya obsolescencia de máquinas, hay procedimientos establecidos para llevar a cabo ese tipo de acciones. Si yo les muestro en pantalla más o menos los 14 dominios y los 35 objetivos que tiene, de objetivos de control y 114 controles que tiene la norma ISO. Lo que ha hecho la Super es acudir a algunos de ellos para que nosotros en las cooperativas pues podamos hacer la implementación de estos aspectos. Entonces, digamos que de manera muy sucinta y rápida, porque el tiempo no nos da para más, estos digamos que 21 aspectos de controles es lo que ahora en esa tercera fase yo debo empezar a implementar dentro de mi organización. No solo recuerden lo que dijimos la vez pasada, no solo por cumplimiento, sino es un tema de convicción de que ahora la seguridad y sobre todo en las cooperativas con énfasis en temas financieros, pues van a tener que cumplir aún más. Yo creo que por ahí, por hoy está bien hasta ahí, entonces procedo a dar paso a las inquietudes que puedan llegar a tener con el ánimo de resolverlas, María Fernanda. Perfecto, don Pedro, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a la sección de preguntas. Vamos primero a responder las dos personas que tienen la manito levantada. Ángela, muy buenas tardes, tienes la palabra. Ángela, ¿me escuchas? Por favor, activas tu micrófono. Bueno, Ángela. Bueno, por el momento, Ángela, creo que no se encuentra disponible. Janet, ¿tienes la palabra? ¿Puedes volver a levantar la mano, por favor, Janet? Listo, Janet. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Ok, muchas gracias, que el sonido no se activaba el micrófono. Ingeniero Pedro, mucho gusto, mi nombre es Janet Ramírez. Quería preguntarle lo Mucho siguiente. gusto, Janet. Gracias.
Usted hablaba aquí en una parte del comité de riesgo, yo hago parte de un comité, nosotros somos asesores externos en unos fondos y hacemos parte pues de esta parte del comité de riesgos. Hablaba usted en uno de los puntos que el comité debía autorizar el acceso remoto a los servidores de la organización y Hola. también, ¿me escucha? Aló, ¿me escucha? Sí, sí, le estoy escuchando. Es que se le fue la onda. Sí, ahí ya, es que se le fue la onda, que ustedes son unos Ah, asesores sí. externos y que Sí, pertenecen a un comité de riesgos y no alcancé a escuchar la bueno, formulación. ok. Hablaba usted sobre la parte del comité de riesgo como participante pues en este proceso de seguridad y usted mencionaba de la parte del acceso remoto a los servidores que debía ser autorizado por el comité. Y el otro punto, la evaluación como mínimo 2 veces al año por vulnerabilidad. Bueno, si bien es cierto, nosotros no somos ingenieros ni muchos que estamos en esto en el tema de riesgos, ¿usted qué nos recomienda como para poder hacer este control como es debido, teniendo en cuenta que no somos ingenieros en sistemas y muchos de estos términos o controles no los manejamos muy bien? ¿Cómo hacer para lograr hacer cobertura con estos 22 puntos mencionados, respaldados en qué tipo de personas o terceros para que podamos implementar un sistema de pronto no tan robusto, pero sí que cumpla con las condiciones mínimas de los 22 puntos que se hablaron ahora, siendo pues del comité o como entidad o con el tercero que nos evalúe, porque pues siempre son temas que de repente pues no son nuestro fuerte, ¿no? Claro que sí, Janet. Bueno, mira, entonces, cuando primero quiero para Janet y para todos los participantes de la sesión, lo que yo mostré en pantalla es una extracción literal de lo que dice el anexo 2. No quise cambiarle absolutamente nada para evitar algún tipo de suspicacia o de interpretación, está tal cual. Cuando habla de que el comité de crisis debe hacer estas aprobaciones, también dice que o el comité de crisis o quien la alta dirección estime conveniente. Entonces, ¿por qué él hace énfasis en el comité de crisis? Porque recuerden que el concepto de riesgo informático o de seguridad informática, como lo mencioné al final, hace parte de el tema de los riesgos de la organización y del plan de continuidad de negocio. Entonces, por eso se ve allí involucrado el comité de riesgos. Pero es como dice literalmente el comité de riesgos o quien la alta gerencia decide. Ahora, con respecto de los temas de vulnerabilidad, que es un tema muy técnico, eh, es muy técnico en el sentido de que, claro, tienes toda la razón. Aquí, pues, muchos no conocemos o no crisis, pues toca acudir a alguien de tecnología dentro de la organización, la persona encargada, o recurrir a terceros. Cuando se hacen pruebas de vulnerabilidad, Janet, si yo no conozco dentro de la organización, ni tengo la idea, ni sé cómo hacerlo y no debo, muy seguramente tengo que ser una empresa muy especializada para llegar a ejecutar este tipo de acciones, pues lo más pertinente es buscar en el mercado al tercero adecuado para que me haga esos análisis de vulnerabilidad. Eso es a través de un proceso de, muy seguramente, en contratación de un servicio. Tiene que haber una exposición clara de qué es lo que van a hacer en ese análisis de vulnerabilidad. Muy seguramente voy a usar un término que conocen ustedes, esa es la dirección IP. Sí, tiene que hacerle un escaneo a ciertas direcciones IP. Ese tercero tendrá que conocer un poco la plataforma de la cooperativa para entender a qué es que le va a hacer ese análisis de vulnerabilidad. En ese orden de ideas, entonces mi recomendación es, yo aquí no voy a dar nombres de nadie, simplemente hablo de la palabra genérica terceros en ese sentido para que hagan este tipo de pruebas. Tengan claridad que hacer esas pruebas depende de las cantidades de direcciones IP o al punto que lleguen con este tercero, pues tiene unos costos de realización de esas pruebas. Janet, no sé si le he contestado, por favor.
Ingeniero, sí. Sin embargo, entonces, dentro de la parte de los comités de riesgo, tendríamos que entonces incluir como unos puntos cada vez que nos reunamos, porque cada mes nos reunimos para evaluar los temas de riesgos. Esto, ¿cómo va como ese proceso de seguridad de la información? ¿Cuál es el alcance del departamento del ingeniero de sistema de la organización? ¿Qué tanto conocimiento tienen los empleados en seguridad? Como a empezar como a hacer todo eso, ¿no? E irlo comentando entre los comités para socializarlo con las juntas directivas y con los consejos de administración, ¿no? Correcto, Janet. Entonces, si en la entidad ya hay un comité de riesgos, recuerden que aquí estamos hablando de la circular en donde empieza a cobijar todos los diferentes riesgos, ARELs, AREM, y el Correcto. específico es el SARO, ¿cierto? Donde está involucrado el tema de seguridad y el tema de continuidad. Luego, sí es pertinente totalmente que entonces ahora esos comités empiecen a abordar qué se está haciendo para el cumplimiento de estas circulares. Porque no porque venga la super de aquí a mañana a vigilarme, sino que ahora se van a volver materia viva y se van a poner en el radar de la alta gerencia. Es más, recuerden que en la charla pasada yo les decía, ahora las juntas directivas o bueno, los consejos de administración y la alta gerencia adquieren con estas circulares una responsabilidad mayor y adicional de lo que tenían ya dentro de sus organizaciones, simplemente porque la Supersolidaria ha dictaminado que debe ser de esa manera. Entonces, totalmente de acuerdo con Janet de que esto debe ser ya visible para toda la organización. Muchas gracias, ingeniero. Ok. Bueno, continuamos con las preguntas. Tenemos la pregunta de Carlos Eduardo Páramo Castillo que nos dice, ¿las cooperativas en proceso de liquidación voluntaria deben aplicar esta circular? Bueno, es una muy buena pregunta. Si el proceso de liquidación ya va adelantado y no están formalmente prestando los servicios a sus terceros, digamos, no conozco una reglamentación al respecto. Mi interpretación sería es que si ya van a desaparecer, pues no tendrían necesidad, si no están prestando los servicios, de acudir al cumplimiento de esto. Pero si está en liquidación y aún están prestando servicios, tienen que hacer una evaluación de esto a saber hasta qué punto deberían cumplir o hasta qué punto deberían llegar mientras se surte el efecto de la liquidación total. Porque recuerden que por medio están sus asociados y estas circulares y directrices del ente de control es para proteger a sus asociados. Entonces tienen que hacer ese tipo de evaluación. Tienen que evaluar cuál es su grado de liquidación en este momento, para cuándo está prevista, en qué fechas, etcétera. Y sobre todo la prestación de servicios a esos terceros. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta por parte de Fernando Alfonso Velasco López que nos dice, buenos días, en lo relacionado a PCI, ¿cuál es el alcance esperado por la Supersolidaria sobre la implementación de este estándar? Ok, cuando para los efectos transaccionales de tarjetas débito y crédito, la Supersolidaria me dice, mire, tenga en cuenta el manejo de PCI, pues tenga en cuenta es que esa es toda una normatividad más o menos como la que, un poco diferente, pero digamos en extensión, lo que hemos visto aquí. En la norma PCI, pues hay una serie de características muy importantes para el aseguramiento de quien usa una tarjeta de crédito. Entonces, aquí pues no quisiera hablar de todo ese concepto de muy técnico, pero una norma PCI me tiene que garantizar quién es el autorizador, cómo se hace la autorización, quién va a dar esa autorización, cómo me relaciono con el proveedor o con la marca, con ya sea Visa, Mastercard, la que sea, qué controles criptográficos y cada cuánto están funcionando. Entonces, si yo expido mis propias tarjetas, la norma es bien extensa y debo cumplirla a totalidad.
Como normalmente acudimos a terceros o a entidades bancarias o empresas especializadas en ese tema, lo que yo debo hacer es garantizar de que ellos están certificados y en cumplimiento con la norma PCI, de tal manera que me hagan extensiva ese conocimiento y esa información para que en algún momento de referencia, cuando venga una auditoría, pues no diga yo que es la responsabilidad de ellos, claro, técnicamente es la responsabilidad, pero que en consecuencia yo sí he estado auditando, vigilando, asegurando de que ellos están en cumplimiento de esa norma. A menos de que, reitero, la entidad tenga el capital tecnológico y de pronto económico para generar sus propias tarjetas, es un trabajo bastante extenso. Entonces, va más en línea de lo que les acabo de decir que generar sus propios esquemas de certificación a través de PCI. Fernanda. No, señor, por el momento no tenemos más preguntas. No sé si alguno de nuestros asistentes tenga alguna otra duda o inquietud. Perfecto. Ángela, ¿tienes la palabra? Ángela, tienes que activar tu micrófono, Ángela, por favor. Bueno, parece que tenemos un inconveniente con el micrófono de Ángela. Ángela, si quieres puedes escribirme la pregunta por el chat, con mucho gusto la leo. Mientras tanto, le damos la palabra a Janet. Nuevamente, Janet, tienes la palabra. Gracias. Ingeniero Pedro, una pregunta. Usted está proyectando ahí la foto como de la norma ISO 27000 y está marcado en rojo y en azul. ¿Es toda la norma 27000 que atrajo la ley en la super la implementó o usted nombró como unos apartes específicos? Claro, sí, yo no, digamos que los 21 controles que yo les mencioné, que están literalmente extraídos del anexo 2, tienen una correlación directa con algunos de estos dominios, de estos puntos azules que tú ves acá y de algunos de los puntos rojos. No es la aplicabilidad de toda la norma, ¿sí? ¿Por qué? Porque la norma es extensa. Entonces, habrá que tener en cuenta al momento de implementar eso que está diciendo allá la anexo 2, realmente si yo lo quiero complementar o me ciño estrictamente a eso. Pero para darte, por ejemplo, acá, seguridad física y ambiental. Dice seguridad de los equipos, emplazamiento y protección de equipos, instalaciones de suministro, seguridad de cableado, mantenimiento de los equipos. Cada línea que yo te estoy leyendo, pues tiene a nivel de procedimiento, de manuales, de guía, de contrataciones, pues unos aspectos que tener en cuenta. Por ejemplo, el último dice política de puesto de trabajo, despejado y bloqueado de pantalla. En ese orden de ideas, pues la política que implemente la organización muy seguramente va a acudir al literal 1129 y tratar de regularizar qué significa eso. Lo que les puse al ponerles esta diapositiva, pues es para que vean la magnitud de lo que es la ISO 27002, que es el esquema de los controles, versus unos temas que nos mostró la Super Solidaria para darle cumplimiento a algunos de esos controles. ¿De acuerdo? Gracias. Ok. Perfecto. Tenemos acá ahora sí la pregunta de Ángela. Ángela nos dice, tenemos la modalidad de trabajo en casa, la cual no abarca todo lo relacionado a teletrabajo. ¿Hasta qué punto se aplicaría lo que comentó? Mira, ese es un tema, hablar de teletrabajo y hablar de trabajo en casa es un tema que hay que mirarlo con un poquito de pinzas porque tiene que ver ya con aspectos de contratación laboral y qué significa. Cuando en época de pandemia empezamos a trabajar desde casa, todo el mundo decía, no, yo estoy en teletrabajo, yo estoy en teletrabajo. Yo le decía a la organización, mire, no hablemos de teletrabajo porque pues hay una distancia y sobre todo de marco jurídico
hablar de teletrabajo que hablar desde conexión remota o acceso remoto. Son dos cosas diferentes. Es pertinente que las organizaciones entren con el apoyo jurídico o el apoyo laboral a identificar qué dice esa normatividad, la 821, respecto de implementar los temas de teletrabajo en una organización versus tener los aspectos de acceso remoto y demás. Se sale un poquito de la esfera técnica, aunque la norma lo aborda desde el punto de vista técnico para los efectos de acceso y controles seguros, VPN y demás, pero tiene una instancia un poco más arriba en donde las directivas de la organización tienen que entrar a abordar este tema de cara a si le vamos a dar cumplimiento a ese punto del teletrabajo. ¿Sí? No quiero sonar como que suelto, pero es que técnicamente es la empresa que tiene que empezar a abordar desde arriba, desde las propias o la propia estrategia operacional de la organización, ese tema del teletrabajo. ¿Cómo lo va a regularizar? Si es que lo va a regularizar y qué debe hacer para hacer esa regularización. Desde ahí se empieza a trabajar en ese aspecto. Muchas gracias, don Pedro. Bueno, ¿tenemos alguna otra inquietud o pregunta? Mientras tanto, les recuerdo que esta presentación la podrán consultar en nuestra página www.uderiesgos.com o también en nuestro canal de YouTube, Uderiesgos. Estará disponible a partir del día lunes. ¿Alguna otra inquietud por parte de nuestros participantes? Por el momento no tenemos más inquietudes. Ok. Bueno, Fernanda, pues muchísimas gracias. Quiero expresarle el agradecimiento a todos ustedes por la participación en esta charla. Recuerden que desde UD Riesgos estamos para ayudarles en procesos de asesoría y consultoría en estos temas y poder también contribuir al desarrollo de estas circulares que la Super bien ha tenido distribuir. Recomendaciones, creo que hasta el 23 de febrero había plazo para responder un borrador de una circular jurídica que dentro de ella hay unos aspectos que tienen que ver con tecnología. Entonces, por favor, los invito a que visualicen qué estaban pidiendo en ese borrador, porque muy seguramente la distancia entre ese borrador y a sacar una nueva circular, pues va a ser muy corta. Entonces, para que se pongan al tanto allí. Muchas gracias y les cedo la palabra a Cristian. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. También cabe aclarar que una cosa es PSN, que es Plan de Continuidad de Negocio, y otra muy diferente que es Seguridad de la Información, ¿sí? Durante el conversatorio, si quedaron algunos inconvenientes, algunas preguntas, pueden contactarse también en la página de riesgos.com. Efectivamente, como el ingeniero nos dice, estamos aquí para servirles en cuanto a consultorías y pueden adquirir la membresía también, donde pueden ampliar, ¿cierto?, la información respecto de las circulares y pues bueno, muchísimas herramientas que tenemos dentro de la página para que puedan discriminar todo lo que ustedes necesiten y las ayudas que necesiten. Muchísimas gracias, Johan, por ayudarnos con nuestra implementación del lenguaje de señas. De verdad, muchísimas gracias. Sean bienvenidos todos. Vamos a hacer mucho más seguido estos conversatorios. Estamos para servirles. Muchísimas gracias a quienes preguntaron, a quienes participaron, a las personitas que también estuvieron ahí a lo lejos con nosotros. Muchísimas gracias. Espero que estén muy bien, pasen sus hogares y que tengan un feliz día.